Algunos dicen que estaba maldito. Una máquina elegante y plateada, tocada por la tragedia y vinculada para siempre a un icono de Hollywood. El Porsche 550 Spider de James Dean, apodado Pequeño Bastardo, se convirtió en un símbolo de sueños rotos y una serie de eventos inquietantes que alimentaron una leyenda. ¿Se trató simplemente de una serie de desafortunadas coincidencias? ¿O acaso una oscuridad seguía al coche, cobrándose la vida de aquellos que se atrevían a poseerlo? La historia de James Dean y su pequeño bastardo no es solo la historia de un trágico accidente. Es un viaje al corazón de un misterio, un lugar donde la línea entre la realidad y la leyenda se difumina. Acompáñenos a profundizar en los eventos que siguieron al fatídico choque, explorando las extrañas coincidencias y los sucesos inquietantes que han perseguido la leyenda del coche maldito de James Dean. James Dean, el melancólico galán de la gran pantalla, no solo estaba cautivado por la actuación, tenía una necesidad de velocidad, una pasión que ardía en su interior. Las carreras eran su escape, su forma de sentirse realmente vivo. Cuando no estaba cautivando al público con su talento, Dean se encontraba en el circuito, superando sus límites y persiguiendo la adrenalina. El Porsche 550 Spider, un coche tan rebelde y salvaje como el propio Dean, se convirtió en objeto de su deseo. No era solo un coche, era un símbolo de velocidad, libertad y de vivir al límite. Lo llamó Pequeño Bastardo, un apodo que luego adquiriría un escalofriante significado. Poco sabía que esta elegante y potente máquina se entrelazaría con su destino de la manera más trágica imaginable. El 30 de septiembre de 1955 comenzó como cualquier otro día. El sol caía sobre la carretera mientras James Dean, al volante de su pequeño bastardo, se dirigía a una carrera en Salinas, California. Era joven, exitoso y vivía su sueño. Pero el destino, al parecer, tenía otros planes. Mientras Dean aceleraba por la ruta 466, un Ford Tudor se cruzó en su camino. La colisión fue inevitable. El impacto hizo que el pequeño bastardo saliera despedido de la carretera, convertido en un amasijo de acero y sueños rotos. Dean, con el cuerpo destrozado, fue sacado de los restos. Fue declarado muerto al llegar al hospital. El mundo lloró la pérdida de una estrella en ascenso, cuya vida se truncó trágicamente a la temprana edad de 24 años. Tras el accidente, el pequeño bastardo, aunque destrozado, se consideró recuperable. Fue comprado por George Barris, un personalizador de coches conocido por su trabajo en coches de películas de Hollywood. Barris tenía planes de restaurar el Porsche, pero a medida que comenzó a desmantelarlo, extraños sucesos comenzaron a afectar a quienes entraban en contacto con el vehículo destrozado. El motor, la transmisión y los neumáticos del coche se vendieron a diferentes compradores, y cada transacción pareció ir seguida de infortunios. Era como si el pequeño bastardo se estuviera vengando, como si sus piezas destrozadas llevaran una maldición que se extendía como un virus. A medida que aumentaba el número de víctimas, también lo hacía la leyenda del Porsche maldito. El coche, que una vez fue símbolo de la pasión de Dean, estaba ahora envuelto en un misterio inquietante y escalofriante. Sección 5. Una serie de desafortunados acontecimientos. Uno de los primeros en experimentar la ira del pequeño bastardo fue el Dr. Troy McHenry, un médico que compró el motor del Porsche. Lo instaló en su coche de carreras solo para sufrir un accidente mortal durante una carrera en el recinto ferial de Pomona. El coche se salió de control y se estrelló contra un árbol, matando a McHenry en el acto. El espeluznante paralelismo con el accidente de Dean era imposible de ignorar. Dos jóvenes que compraron los neumáticos del Porsche destrozado también se encontraron con la desgracia. Uno perdió el control de su coche cuando el neumático reventó a gran velocidad. El otro resultó gravemente herido en un accidente similar. A medida que las historias de estos incidentes se difundían, la leyenda de la maldición cobró vida propia. El pequeño bastardo, al parecer, estaba lejos de haber terminado con su reinado de terror. Sección 6. El mecánico y la maldición. Incluso aquellos que simplemente entraban en contacto con el coche parecían estar malditos. George Barris, el hombre que había comprado el Porsche destrozado, contrató a un mecánico para que trabajara en el coche. El mecánico resultó herido cuando el Porsche,
resbalando inexplicablemente de sus gatos, le aplastó las piernas. Otro hombre, que simplemente había robado piezas del coche, murió cuando su garaje se incendió misteriosamente. El propio Barris afirmó haber experimentado una serie de incidentes inquietantes tras adquirir el pequeño bastardo. Hablaba de sentir una extraña presencia alrededor del coche e incluso afirmaba que se movía solo dentro de su garaje. Tanto si se trataba de sucesos reales como si eran producto de una imaginación atormentada, echaron leña al fuego de la creciente leyenda. Sección 7. Susurros de lo sobrenatural. A medida que aumentaban las historias de desgracias en torno al pequeño bastardo, también lo hacían los susurros de una maldición sobrenatural. Algunos creían que el espíritu rebelde de James Dean, cuya vida se truncó trágicamente, estaba de alguna manera ligado al coche, buscando venganza por su prematura muerte. Otros señalaban la oscura historia del propio Porsche 550 Spider, apodado el asesino gigante, por su implicación en varios accidentes mortales de carreras. Se contaban historias de cementerios de nativos americanos profanados durante la construcción del circuito donde murió Dean, susurros de antiguas maldiciones desatadas sobre la tierra. La línea entre la realidad y la ficción se difuminaba cada vez más a medida que la leyenda del Porsche maldito cobraba vida propia. Sección 8. ¿Coincidencia o maldición? Aunque la cadena de accidentes y desgracias que rodean al pequeño bastardo es innegablemente escalofriante, los escépticos argumentan que pueden explicarse por simple coincidencia. Al fin y al cabo, los accidentes ocurren, especialmente en el mundo de alto riesgo del automovilismo. La mente humana, programada para buscar patrones y explicaciones, puede estar conectando puntos que no existen, atribuyendo un significado sobrenatural a eventos aleatorios. Quizás la maldición del Porsche de James Dean no sea más que un cuento con moraleja, un recordatorio de los peligros inherentes a la velocidad y el abandono imprudente. O quizás, como algunos creen, hay fuerzas en juego que simplemente no podemos comprender, fuerzas que trascienden los límites de la lógica y la razón. Sección 9. La leyenda perdura. Sea cual sea la verdad, la leyenda del Porsche maldito de James Dean sigue cautivando e intrigando. El pequeño bastardo, aunque reducido a pedazos, sigue siendo un potente símbolo de una vida truncada y de los misterios que escapan a nuestra comprensión. Es una historia que apela a nuestra fascinación por lo macabro, a nuestro deseo de creer en algo más allá de lo ordinario. A lo largo de los años, el pequeño bastardo se ha convertido en un icono cultural al que se hace referencia en canciones, películas y programas de televisión. Su leyenda se sigue transmitiendo de generación en generación, un escalofriante recordatorio de la fragilidad de la vida y del poder imperecedero de una buena historia de fantasmas. Sección 10. Un legado más allá de la tumba. James Dean, el icono rebelde congelado en el tiempo, dejó un legado que va mucho más allá de la gran pantalla. Se convirtió en un símbolo de la angustia juvenil, en la imagen de vivir la vida bajo los propios términos. Y el pequeño bastardo, el coche que lo llevó a su prematura muerte, se ha ligado inextricablemente a su leyenda. La historia de Dean y su Porsche maldito nos recuerda que incluso en la muerte, nuestras pasiones y los objetos que apreciamos pueden cobrar vida propia, entrelazándose con nuestro legado de maneras que nunca hubiéramos imaginado. Sección 11. La sombra del pequeño bastardo. Aunque el tiempo de James Dean en la Tierra se truncó trágicamente, su espíritu sigue vivo. La leyenda del pequeño bastardo hace que lo recordemos no solo por su talento, sino también por el misterio que rodea su muerte. El elegante Porsche plateado, unido para siempre al nombre de Dean, es un escalofriante recordatorio de que algunas historias nunca terminan realmente. Viven en susurros, en sombras y en los ecos de un pasado trágico. Tanto si crees en las maldiciones como si lo atribuyes a la coincidencia, la historia de James Dean y su pequeño bastardo sigue fascinando. Es una historia que nos recuerda que a veces la realidad puede superar a la ficción y que algunos misterios están destinados a permanecer sin resolver.